es un triángulo. Mi triángulo, la altura siempre va a ir aquí. Esta va a ser la base. Bien, el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Profesor, ese tema va a venir en el examen, ¿verdad? Sí, señorita. Sí, señorita. Todo lo que estoy dando a partir de la clase que dije que era práctica general, todo eso viene en el examen. Entonces, el área de un triángulo va a ser por altura entre 2. Yo le voy a mandar el temario para lo que tienen que estudiar para el examen. Que es lo que estoy dando aquí, que es lo que le pongo para que usted practique. Entonces, si a mí me dicen que la base es igual a 20 centímetros y que la altura de este triángulo es igual a 14, yo reemplazo en la fórmula la base vale 20 por la altura que es 14 y lo que me dé lo divide entre 2. Hago la multiplicación primero de 20 por 14 y lo que me da lo divido entre 2. Profesor, o sea que tengo que medir y poner No lo tiene que que mide. medir nada, voy a volver a repetir. Lo acabo de hacer en sexto grado y lo voy a volver a decir. Usted no mide nada, no mide absolutamente nada, nada de nada de nada, no mide porque esto no está a escala. Y el día del examen tampoco ninguna figura va a estar a escala y usted no puede sacar una regla para medir. Yo le voy a dar los valores de la base y de la altura. Usted lo único que tiene que hacer es calcular el área. Si yo le di que la base es 20, aquí donde va la B, usted pone 20. Si le di que la altura es 14, aquí donde está la H, usted pone 14. Y usted nada más multiplica 20 por 14 y lo que 280. lo divide entre 2 y le da la respuesta. O sea que hay que aprender, ¿no? La fórmula. Vamos a poner que la B representa un número, la H otro número, ¿no? Claro, yo le voy a dar el número de la B y el número de la H en el examen. Usted tiene que aprenderse esto que está aquí. Okay. Es la fórmula. Este es el área de un triángulo. Así se calcula el área de un triángulo. Yo le digo, calcula el área de las siguientes figuras. Y le voy a poner un triángulo, un rombo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo. Y usted me tiene que calcular el área. Con la fórmula que yo le pregunta, ¿por qué le dio 2? ¿Por qué? ¿Por qué le dio 2? No me dio 2 Sí, centímetros. pero ¿por qué puso los 2 abajo? ¿Qué 2 abajo? El 2 que está aquí. Ajá. Esa es la fórmula. La fórmula es base por altura entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque la altura divide el triángulo a la mitad. ¿Ya? Por eso se multiplica base por altura y se divide entre 2. Esa es la fórmula del área del triángulo. Yo multiplico la base por altura y lo que me da lo divido entre 2. Y eso me da la respuesta correcta, que es el área del triángulo, que en este caso es 140 centímetros cuadrados. Bien, tiene que aprenderse las fórmulas. La fórmula tiene que sabérselas. Bien, ese es el área de un triángulo. Base por altura entre 2. ¿Ok? Ahora voy a pasar al paralelogramo o rectángulo, como se le conoce. Y se lo voy a presentar. Este es un rectángulo, un paralelogramo. Tienen bases iguales y alturas iguales. Tienen 2 alturas iguales y 2 bases iguales. O sea que con que me den una base y una altura es suficiente para calcular el área, porque el área de un rectángulo o un paralelogramo se calcula base por altura. Esta es la fórmula para calcular el área de un rectángulo o un paralelogramo. Yo reemplazo los valores, la base vale 15 por la altura que vale 10 y el área de este rectángulo es 150 centímetros cuadrados.
Triángulo, área es igual a base por altura entre 2. Rectángulo, paralelogramo, área es igual a base por altura. Yo le tengo que dar las medidas. La base y la altura tengo que dárselas. Si no se la doy, usted no puede hacer nada. Tengo que darle las medidas. Y con las medidas que usted nos da, tenemos que multiplicar y sacar el número. Correcto, tiene que sacar el área. Profe, y al final Profe, el último un 13. Profe. Esto, Ajá. Otra pregunta, profe. Siempre que ponemos la respuesta, tenemos que poner la A. centímetros cúbicos, sí, o centímetros cuadrados. Y tiene que poner A es igual para yo saber qué es el área. Siempre. Profe, entonces sería primero que después que saquemos lo que viene siendo base y el otro, tendría primero que multiplicarlo para después dividirlo entre el número que se está dividiendo, que viene siendo el 2. Eso solamente es en el triángulo. En el triángulo siempre va a ser base por altura entre 2 porque la altura divide a la mitad del triángulo. En el rectángulo no, porque el rectángulo nada lo divide. Es base por altura. Esa es la fórmula. ¿Ya? Usted aplica la fórmula que yo le doy. Bien. Voy a borrar, voy a pasar al cuadrado. Bien, voy a pasar al cuadrado. Bien, voy a borrar. Voy a pasar al cuadrado. Presta atención al cuadrado que tiene varias cosas. Bien, esto es un cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados iguales. Siempre, 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 siempre. Tiene todos sus lados iguales. Si no tiene los lados iguales, no es un cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este cuadrado y me dicen que esto vale 4 centímetros, para calcular el área de un cuadrado es L por L o L al cuadrado. Entonces el área va a ser igual, ya me dieron el lado que vale 4 centímetros, y yo digo que 4 elevado al cuadrado, el área es igual a 16 centímetros cuadrados. Ese es el área de un cuadrado. Cuando está de manera sencilla. Ahora le explico el otro caso. Bien, este es el área del cuadrado. El área más fácil de sacar es la del cuadrado porque todos sus lados son iguales. O sea que me dan un solo lado y ya con eso aplico esto. L al cuadrado, elevo el número al cuadrado y me da la respuesta. No hago más nada. Profe, no entiendo muy bien esa parte. ¿Qué no entiende, hija? Si el cuadrado es la más fácil. Es que no entiendo cómo de nada más L sacamos el resultado. Porque aquí lo expliqué. Todos los lados de un cuadrado son iguales. Todos los lados de un cuadrado son iguales. Él tiene 1, 2, 3, 4 lados iguales. Con un solo lado yo puedo calcular el área total porque esto que está aquí vale 4, esto también vale 4 y esto también vale 4. Todo vale lo mismo porque son iguales. ¿Ya? Como ellos son iguales, con un solo lado yo puedo sacar todo, porque al yo saber que esto vale 4, ¿cuánto va a valer este lado? Si es igual a este. 4. Y si este lado también es igual a este, ¿cuánto va a valer? 4. Y si este lado que está aquí es igual a este, ¿cuánto va a valer? 4. O sea que yo no necesito tener todas las medidas. Con un solo lado, yo sé que todos los demás lados valen lo mismo. Porque si no, no es un cuadrado. Y no, no es un cuadrado. Si ustedes dan esto y aquí le dice que esto vale 8, ya no es un cuadrado.
Es un rectángulo porque tiene base y altura. Usted identifica que es un cuadrado porque le van a dar una sola medida. Con esa medida yo calculo todo lo demás, que es el área. Y la fórmula del área es L al cuadrado. Pongo el lado que me dieron, que es 4, lo elevo al cuadrado, que eso es 4 por 4 y es 16. Así lo hago. ¿Entendió, Cananeo, o lo explico de nuevo? Sí, profe, ahora ya estoy más claro. Bien. Ahora vamos a ver el cuadrado, pero con otra variación. Voy a borrar. Ahora, mire este cuadrado. Yo tengo el cuadrado. Y aquí hay una diagonal. D. Bien. Los lados siguen siendo lo mismo. Esto mide igual, esto mide igual, esto mide igual y esto mide igual. ¿Qué pasa cuando tengo la diagonal? El área va a cambiar. El área va a ser igual a D al cuadrado, que es la diagonal, dividido entre 2. ¿Por qué D al cuadrado? Porque esto me dividió el cuadrado en dos partes iguales. Esto que está aquí es una parte y esto es otra parte. Bien. O sea que la diagonal va a ser el doble para ambas. C y D. Y como yo quiero el área de todo el cuadrado y no nada más de una sola parte, yo necesito elevar la D al cuadrado. Ah, profe, ¿cómo hago? Yo le voy a dar el valor de la D. ¿Ya? Yo le voy a decir que la diagonal vale 16. Ya usted aplica en la fórmula del área 16 elevado al cuadrado entre 2 y el área es igual. 16 elevado al cuadrado, multiplico 16 por 16. Eso me da 256. Y luego lo divido entre 2, me va a dar el área. Esa área va a ser igual a 128 centímetros cuadrados. Yo le tengo que dar el valor de la diagonal. Si yo no le doy este valor, usted no puede hacer nada. Eso es en el caso de que la figura esté de esta manera. Si la figura está así normal, usted hace la otra fórmula. ¿Y cuál es el área si esa figura, si esa cosa de puntitos está hacia arriba, ¿Hacia arriba cómo? en los triángulos? ¿Qué triángulos? Usted Eso mostró es en el triángulo. En el triángulo, la única manera de que la diagonal divida el cuadrado es de esta manera. Ella no puede dividirlo así. No puede dividirlo así porque no sería una diagonal. Diagonal es así. Esto no se llama diagonal. Hacia arriba no se llama diagonal. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama altura. Eso solo se ve en los triángulos. Usted aquí no puede tener esto. Ya, ¿por qué no lo puede tener? Mire, le voy a explicar por qué. Porque si usted tiene un cuadrado y usted dice esto que está aquí es igual a esto que está afuera porque tienen la misma altura, ¿verdad o mentira? Son iguales. Entonces, ¿yo para qué quiero saber esa recta si yo sé que si el lado mide 5, esto también va a medir 5 porque tiene el mismo largo? O sea que eso no me sirve en un cuadrado porque va a seguir siendo lo mismo. En cambio, en un cuadrado, una diagonal es diferente porque la medida de esto es más extensa que la de una recta. Por eso es que no se divide con altura un cuadrado, porque va a ser la misma medida que este lado y que este lado. ¿Ya? Bien, así calculo cuando es el caso de que tenga una diagonal. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente figura. Vamos al rombo. Voy a borrar. El rombo es la figura de esta manera. No
más abajo. Ujú. El rombo es como una cometa. Bien. Para yo calcular el área de un rombo, tengo una diagonal y otra diagonal. Tienen que darme el valor de esta diagonal y tienen que darme el valor de esta diagonal. Esta vamos a llamarle diagonal 1 y esta vamos a llamarle diagonal 2. Si yo no tengo el valor de esas diagonales, no puedo calcular el área de un rombo. ¿Bien? Entonces, el área de un rombo sería diagonal 2 por diagonal 1. Dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos diagonales y me están dividiendo el cuadrado a la mitad en ambas partes. Y esa es mi fórmula. Entonces yo le digo a usted, la diagonal 1 vale 10 y la diagonal 2 vale 30. Calcule el área. Usted aplica esta fórmula, área es igual a la diagonal 2, que es 30, por la diagonal 1, que es 10, dividido entre 2. Hago esa multiplicación, 30 por 10, que debería dar 300, y lo divido entre 2 y me debería dar 150 centímetros al cuadrado. Y ese es mi área para ese rombo. Profe, y siempre que ponemos el resultado, los números, tenemos que poner la C, la M y la 2. Correcto, centímetros cuadrados. Profesor, una pregunta que no escuché muy bien. La diagonal 2 vale 30. Ajá, aquí está. Y la diagonal 1 vale 10. Esos son los valores que yo le estoy dando ahorita. Estos valores varían dependiendo del valor que yo le vaya a dar. Si yo en vez de 30 le digo que esto vale 100 y esta vale 200, usted nada más lo cambia aquí. Ya. Profe, Pero ¿por qué eso- las diagonales valen y diferente? ¿Por qué? Porque no es la misma medida de aquí a aquí que de aquí a aquí. Si se da cuenta, la del medio es un poco más larga que de aquí a aquí, ¿verdad? O sea que no pueden medir igual. Porque si O sea que, este recorrido es más largo que este recorrido, no pueden medir lo mismo. Se supone que ¿qué diagonal debería medir más? ¿Esta o esta? La que está ¿La vertical. diagonal que va así o la diagonal que va así? ¿La horizontal o la vertical? Vertical. Horizontal. La horizontal es esta. La La vertical. vertical debería medir más, Es más porque ya larga. es un recorrido de esta esquina a esta esquina y es más largo que la diagonal horizontal que hace de aquí a aquí. O sea que siempre la diagonal vertical va a ser mayor que la horizontal. ¿Ya? Por eso es que las diagonales son diferentes, porque una hace un recorrido más largo que la otra. ¿Bien? Voy a borrar. o sea que no importa el número que ponga, sino cuál lleva la más larga. Correcto. No importa el número que yo le vaya a poner aquí, usted siempre debe saber que esta va a ser mayor y usted la reemplaza aquí, hace la multiplicación y luego divide entre 2. Bien, voy a borrar. Bien. Voy a pasar a la siguiente figura, que es el trapecio. El trapecio va de esta manera. Este es un trapecio, esto se divide aquí. El trapecio está formado por una base 1 y por una base 2 y por una altura. Si se da cuenta, la base de arriba es más pequeña que la base de abajo. ¿Bien? Necesario que lo sepa. Y la altura es esta que está aquí, que hace como un triángulo de este lado. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un rombo? El área de un trapecio. El área es igual a base 1 más base 2 por la altura
dividido entre 2. Primero suma las dos bases, lo divide entre 2 y luego lo multiplica por la altura. Es decir, que si yo le digo que la base 2 vale 40 y la base 1 vale 20 y la altura vale 15, usted va a su fórmula, la base 1 vale 20 más la base 2 que vale 40, dividido entre 2 por la altura que es 15. El área va a ser igual, 20 más 40 es 60, dividido entre 2 por 15. El área es igual a 30 por 15. Y el área va a ser igual entonces a la multiplicación que me dé de 30 por 15. Hago esa multiplicación y me da que es 450 centímetros cuadrados. ¿Bien? Así se saca el área de un trapecio. Base 1 más base 2, dividido entre 2, multiplicado por la altura. Bien, las bases se suman porque forman parte del mismo, de la misma figura. Y la altura se multiplica porque esa altura está aquí adentro del área, no está afuera, no está formando parte directa de la figura, sino que está aquí. Por eso que se multiplica. Y las bases se dividen entre 2 porque son bases diferentes, una mide más que la otra. ¿Ok? Así calculo el área de un trapecio. Profesor, disculpe la molestia, pero ¿podría explicarme antes que se acabe la clase ahora el triángulo que entré un poco tarde? ¿Quién me está hablando? José Alvarado. Bien, ya ahorita yo le explico de nuevo. Bien, me faltan 2 figuras más. Copie esta que faltan los polígonos y falta la circunferencia. Y con eso termino las áreas. Bien. Tengo que explicarle el volumen, pero eso se lo explico mañana. Esto no es necesario. Discutir tiempo, tampoco. Ya, voy a borrar. Ya, profe. Bien. Vamos a pasar a los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es toda figura que tenga cierta cantidad de lados. Un octágono, un pentágono. Esas son figuras. También está el triángulo, también es un polígono. El triángulo también es un polígono porque tiene 3 lados. Un polígono de 3 lados. Pero el polígono no se usa tan, digo, el triángulo no se le conoce tanto como polígono porque tiene solamente 3 lados, pero es un polígono. Ponerlo así. Ajá. Ajá. Vamos aquí. Esto es un polígono, tiene 6 lados. En el centro y hay una línea aquí que se le conoce en los polígonos como apotema y los lados son 1, 2, 3, Profe, 4. ¿y por qué ese punto que está en el centro? El punto que está en el centro es el punto central del polígono. Supuestamente un polígono tiene que tener sus lados iguales, ¿ya? Porque es un polígono. Tiene 5 lados. Y si yo digo que este lado mide 10, todos los demás deberían medir igual, supuestamente. Bien, si lo hago a escala y lo hago bien dibujado, así como está nuestra escala.
El apotema vendría siendo como una altura dentro de un polígono. ¿Bien? Bien, pero el apotema son todos estos puntos que ve aquí, que salen del centro. Bien, son como perpendiculares, son los puntos que van desde el centro a la diagonal de cada esquina de los lados. Esos son apotemas. Supuestamente también debe medir lo mismo todas las apotemas. Bien, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un polígono? Puede ser cualquier polígono, tiene que ser igual al apotema por el lado, o sea, la medida del lado, por n. ¿Qué es n? N es la cantidad de lados que tenga el polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Bien, tiene 6 lados ese polígono. Entonces, yo voy a calcular el área. Ya le dije que los lados miden 10. El apotema va a medir, voy a darle un valor al apotema, 4 centímetros. Voy a reemplazar la apotema donde está la A, que es 4, por L, que es la medida de los lados, que dije que vale 10, por N. N es la cantidad de lados que tenga el polígono. Yo los conté. ¿Cuántos lados le dije que tenía el polígono? 6. 6. Y eso lo divido entre 2. Voy a multiplicar 4 por 10 por 6. Y lo que me dé lo divido entre 2 y me da el área del polígono. 4 por 10 es 40. 40 por 6 debería dar 240. Entre 2 debería ser 120 centímetros cuadrados. Siempre se le tiene que dar estos datos. El apotema y el lado. ¿Cuánto miden los lados? La n, que es el número de lados, usted los cuenta, porque no siempre van a ser 6 lados. A veces puede ser un octágono. Un octágono son 8 lados. A veces puede ser un heptágono. Si yo digo heptágono, ¿cuántos lados son? Tiene que aprenderse eso. Un hectágono son 7 lados. Eso tiene que saberlo. Bien, así calculo el área de un polígono. Voy a la circunferencia, que me quedan 10 minutos para terminar con la circunferencia, para pasar a lo que me pidió Josué, que es lo del triángulo. Bien. Bien, en la página 465, ahí hay un cuadro con todas las fórmulas que yo les he dado. Bien, para que no tenga que, si quiere ahí no se le toma foto o algo, pero siempre tiene que tenerlas a mano. Además de que tiene que saberlas. Voy a borrar. Voy a pasar a la circunferencia de un círculo. Voy a hacerla bien para. Esto se le conoce como R, que es el radio, y esto se le conoce como D, que es el diámetro. El diámetro de un círculo es la medida que hay de extremo a extremo de la circunferencia, o sea que es todo. El radio es del centro de la circunferencia a un lado del círculo. O sea que el radio es igual al diámetro entre 2, porque es como la mitad. Bien, entonces para calcular el área de un círculo es igual a pi, que todos sabemos cuánto vale pi, por el radio al cuadrado. Yo le puedo dar el radio o el diámetro. ¿Qué pasa si yo le doy el diámetro? Si yo le digo que el diámetro vale 5 centímetros. Ay, profe, no tengo el radio para calcular el área. Ah, pero yo tengo la fórmula del radio. Yo sé que el radio es igual a 5 dividido entre 2, que es el diámetro. Y eso me da 2.5. Ya puedo calcular el área. Pi por 2.5 al cuadrado.
El área es igual a 3.1416 por 2.5 al cuadrado que debería ser 5, pero no es así, es 6,25. Y hago esta multiplicación y me va a dar la respuesta. Que es 61,68 centímetros cuadrados. Así calculo el área de un círculo. Eso si le doy el diámetro. Si no le doy el diámetro y le doy el radio, lo hace directo. Este 2 lo suplanta de una vez aquí. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar buscando el radio, sino que ya yo se lo di y nada más lo pone aquí. ¿Ya? Así se calcula el área de un círculo. ¿Ok? Hasta ahí termina lo que es área. Me falta darle volumen, me falta regla de 3 y me falta proporcionalidad. Bien. Esos son los últimos 3 temas para el examen. Volumen es igual que esto. Le voy a dar la fórmula y usted calcula el volumen. Es sencillo. Profesor, yo no sé cuánto vale pi. Pi vale 3.1416. Ah, Aquí se lo puse. Claro, tiene más números, pero vamos a usar 3.1416. Bien, voy a borrar. Para explicarla solo del triángulo. De que se me acaba el tiempo, ¿qué hora es? Me queda 1 minuto. A ver, voy a borrar rapidito. A ver, el triángulo es lo más sencillo. Como lo expliqué antes, tiene el triángulo. Tiene el otro triángulo. La altura siempre va a estar aquí si es este tipo de triángulo y la base. Y aquí tengo altura que siempre va a ser el lado más largo. Puedo decir que esta altura vale 10, esta base vale 15. Y el área de un triángulo se calcula base por altura entre 2. El área va a ser igual, la base vale 15 por la altura que vale 10 dividido entre 2. Y el área va a ser igual, entonces multiplico 15 por 10, que es 150, y lo voy a dividir entre 2. Y el área va a ser igual a 75 centímetros cuadrados. Eso es lo que es el triángulo. Más nada. Bien, la altura siempre va a ser el lado más largo o el más alto, como lo quiera ver. Bien, y ese es el área del triángulo. Bien, pues aquí terminamos con área, mañana doy volumen y creo que también voy a poder dar proporcionalidad. Y después pasa la regla de 3, que es lo más fácil. Bien. Chao, profe. Chao, nos vemos pues. Chao. Chao, profe. Chao.